Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, les voy a pedir de toda su atención el día de hoy. Y antes de comenzar con el estudio que es acerca de la unción del Espíritu Santo, quiero hacerte una pregunta. Jesús, antes de ascender al cielo, Él prometió a los discípulos en Hechos 1:4 al 8 que no se movieran hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, hasta que fueran ungidos de ese poder. Pero quiero preguntarte a ti que estás escuchando y a los que van a escuchar, ¿para qué prometió ese poder Jesús? En Hechos 1:8 Él mismo da la respuesta y dice: y recibirán poder cuando hayan sido llenos del Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, escuchen muy bien. Quiero comenzar diciéndoles algo que tal vez los va a incomodar y que realmente ese es el propósito, que nos incomode, que nos confronte el Evangelio, que nos haga sentir incómodos de la vida que estamos llevando, hablando de nuestra vida como creyentes, como cristianos. Pero es innegable que el Evangelio que Jesús predicó y practicó se ha cambiado tanto a través de los años que en poco se parece al original. Esto el Señor me lo dio hoy en la mañana, incluso lo posté en la página de Facebook, y que hemos acostumbrado tanto a los creyentes a ser miembros de denominaciones, fieles a los pastores, a los líderes, manteniéndolos entretenidos con programas de todo tipo, incluyendo conciertos con el disfraz de evangelismo, cuya intención es elevar el ego del cantante o del artista, vendiendo sus productos con el pretexto de apoyar su ministerio. Seminarios de preparación, encuentros, reencuentros, preparaciones interminables, que a final de cuentas lo que producen son gente con membresía de la denominación, pero ahora con títulos de reconocimiento, aferrados a un nombramiento que se les da sin dejar que sea el Espíritu Santo quien dirija la obra. Pastoras sin llamado de Dios, sintiéndose más puras y dignas que la Virgen María, controlando las congregaciones. Pastores solo de título, porque nunca salen de reuniones ministeriales y de cuatro paredes, y se olvidan de los perdidos. Y como resultado producen miembros, no discípulos, que son manipulables, que les rinden caravana en todo lo que dicen y hacen, convertidos en borregos y no en ovejas, haciéndoles pensar primero en ellos con sermones cargados de automotivación, prometiéndoles éxito y prosperidad, pero solo si permanecen con ellos. De los dones y del poder del Espíritu Santo lo han hecho marketing, o sea, venta y espectáculo, que parecen más bien magos ambulantes que testigos de Cristo, olvidando que el poder es para salir de las cuatro paredes y hacer discípulos de Cristo, no del hombre. ¿Qué le hemos hecho a la iglesia que Jesús diseñó y compró con su sangre? ¿Qué haría hoy Jesús y sus discípulos si estuvieran hoy? ¿Asistirían a algunos de nuestros eventos o saldrían a buscar a los perdidos? ¿Se preocuparían más por reuniones ministeriales y preparaciones de líderes que de siervos? ¿Dónde quedó el mensaje de la cruz y de la autonegación? ¿Para qué anhelamos el poder del Espíritu Santo? ¿Solo para exhibirlo? ¿Dónde quedó la predicación del Evangelio del Reino de arrepentimiento? Ya se acabó el cielo y el infierno, ya no existen más. Ya no hay perdidos, atados por el diablo y los demonios. Y serían interminables las preguntas, pero solo una más. ¿Para qué nos prometió Jesús el poder del Espíritu Santo? Es tiempo de volver a seguir el ejemplo de Jesús.
Mateo 4, 23 y 24 dice que Jesús recorría todas las comunidades y aldeas enseñando, predicando todas las cosas que él recibió del Padre, con señales, prodigios, maravillas, y liberando al pueblo, liberando al cautivo, liberando a todos aquellos con el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que entendamos para qué el Señor nos dio el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero preguntarte, ¿has permitido que tus problemas te lleven a perder tu atención en los dones y talentos que Dios te dio? Estás tan ocupado tratando con personas y circunstancias que has dejado de desarrollar o quizá incluso de usar los dones que Dios te ha dado. Pues de ser así, has entrado en el juego del diablo. Porque el diablo no quiere que tú uses los dones, el poder, el talento que Dios te ha dado, sino que quiere que los pierdas. Él no quiere que el resto de nosotros nos beneficiemos con el poder del Espíritu Santo. Por eso en este día, pídele al Espíritu Santo y tú mismo comprométete a que avives el don. Si leemos bien la escritura aquí de Pablo, él le está diciendo a Timoteo que sea él el que tome la iniciativa. Hoy te quiero animar a que seas responsable en cuanto a hacer aquello que Dios te muestre sobre tus problemas. Que dejes toda ansiedad en sus manos y que regreses al verdadero propósito y que todos de verdad volvamos al llamado de Dios que Él nos ha dado. El Señor nos dio un poder sobrenatural de su Espíritu Santo, pero no es para que lo tengamos encerrado como hablamos ahorita. Ahora, ¿para qué te dio la unción? Ese es el título del mensaje de hoy, del devocional. ¿Para qué te dio la unción del Espíritu Santo, Jesús? Cristo no es el apellido de Jesús, sino que la palabra Cristo significa el ungido, el Mesías. Es un título que señala una experiencia. O sea, no era suficiente que Jesús fuera enviado del cielo a la tierra con un título. Tenía que recibir la unción en una experiencia para lograr lo que el Padre deseaba. La palabra unción significa untar. El Espíritu Santo es el aceite de Dios que fue untado sobre Jesús en su bautismo en el agua, como dice Lucas 3, 21 al 22 y Mateo 3, 16 y 17. El nombre Jesucristo implica que Jesús es aquel que fue ungido con el Espíritu Santo, untado, que vino sobre él. Pero también tenemos que reconocer que hay otro espíritu que trabaja para cautivar a la iglesia y ha existido en todas las épocas. Ese poder fue identificado por el apóstol Juan cuando él dijo en 1 de Juan 2:18: muchos son los anticristos que han surgido ya. Y si pusiste atención a lo que mencionamos al principio en la introducción del devocional, esos anticristos lamentablemente, tristemente, se han introducido dentro de la iglesia con disfraz de oveja, pero son lobos. Lobos que quieren mantener cautivas a las ovejas y devorarlas para cuando ellos decidan.
La naturaleza de ese espíritu del anticristo se descubre en su nombre: anti, contra, Cristo, ungido. Jesús vivió su vida terrenal con limitaciones humanas. Él dejó a un lado su divinidad, como dice en Filipenses 2:5-7, para cumplir la tarea que el Padre le había encomendado. Vivir la vida como un hombre sin pecado y luego morir en lugar de la humanidad por el pecado. Eso era esencial en su plan para redimir a la humanidad. El sacrificio que podría expiar el pecado debía ser un cordero indefenso y sin mancha, sin pecado. La unción que Jesús recibió fue el equipamiento necesario dado por el Padre para hacer posible que viviera más allá de las limitaciones humanas. Porque no solo debía redimir al hombre, debía revelar al Padre. Y al hacerlo, debía develar el ámbito del Padre, llamado cielo. Y esto incluía realizar cosas sobrenaturales. El reino de Dios. La unción era lo que relacionaba a Jesús, el hombre, con lo divino, permitiéndole destruir las obras del diablo. Y esos milagros ayudaron a poner en movimiento algo que la humanidad podría heredar una vez que hubiera sido redimida: el cielo, el paraíso, ese ámbito sobrenatural que se convertía en el pan diario del hombre. Su existencia en el tiempo presente se explica en la frase de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos está aquí. Esto significa que el cielo no es solamente nuestro destino eterno para cuando nos muramos, sino también es una realidad actual, hoy en día, que está al alcance de nuestras manos. Pero para cumplir su misión, Jesús necesitaba al Espíritu Santo. En Juan 4:34 lo dice. Y esa misión, con todos sus objetivos, era terminar la obra del Padre. Ahora, si el mismísimo Hijo de Dios confiaba de tal manera en la unción, su comportamiento debería demostrar nuestra propia necesidad del Espíritu Santo sobre nosotros para hacer lo que el Padre nos ha asignado. Por eso es vital, es importante que comprendamos que debemos estar revestidos del Espíritu Santo para el ministerio que el Padre, que Jesús nos ha encomendado. En el Antiguo Testamento, el requisito indispensable para que un sacerdote pudiera realizar su ministerio era la unción. Vean Éxodo 40, verso 15. Y según el ejemplo de Jesús, con el ministerio del Nuevo Testamento sucede lo mismo. La unción produce resultados sobrenaturales, pero no es para tenerlos encerrados en cuatro paredes, sino para ir a donde está la necesidad. Y esa unción es lo que permitía a Jesús hacer solo lo que veía hacer al Padre y decir solo lo que escuchaba decir al Padre. Y era el Espíritu Santo el que le revelaba el Padre a Jesús. Ahora, parecería que con toda la importancia que reviste el nombre de Jesús, cualquier persona que deseara socavar su obra de redención debería llamarse anti-Jesús, no anticristo. Porque aún las sectas religiosas reconocen y valoran a Jesús como hombre. Como mínimo las sectas lo consideran un maestro o profeta y posiblemente un hijo de Dios.
Pero escuchen bien, este terrible error nos permite comprender por qué el nombre dado a este espíritu de oposición fue anticristo. Los espíritus demoníacos del infierno están en guerra contra la unción, porque sin ella el hombre no es ninguna amenaza para su dominio. Tú puedes hablar, puedes predicar, puedes enseñar, puedes orar, pero sin la unción no harás nada. La preocupación de Jesús por los seres humanos es reconocida por la humanidad, su humildad es apreciada, pero fue la unción la que le dio paso a lo sobrenatural, y fue la invasión sobrenatural, el demostrar el poder sobrenatural de Dios mismo, la que rechazaron los líderes religiosos. Esa unción es de hecho la persona del Espíritu Santo sobre alguien que lo capacita para realizar cosas sobrenaturales, como hablamos ayer. Tan reverenciado es el Espíritu Santo en la Trinidad que incluso Jesús, él dijo en Mateo 12:32, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Imagínense la cantidad de personas que blasfeman, que contristan, que apagan al Espíritu Santo. No solo hablan en contra de él. Fue el ministerio con el poder del Espíritu Santo el que hizo que la gente abandonara todo para seguir a Jesús. Las personas se veían atraídas por el poder sobrenatural en la palabra y en la obra de Jesús. Sus palabras llegaban a lo profundo del corazón de las personas, mientras que sus obras revelaban el corazón del Padre. Por eso en Hechos 1:1 dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero les mostraba y luego les enseñaba. En Mateo 12:28, cuando los religiosos lo criticaron por expulsar demonios y le atribuyeron a que ese poder venía de Satanás, él dijo: pero yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Es porque el reino de Dios ha llegado. La unción del Espíritu Santo cambiaba para siempre la vida de la gente, pero sobre todo de aquellos que con humildad reconocían el poder de Dios. Pero también era el ministerio con el poder del Espíritu Santo el que ofendía a los orgullosos y el que causó la crucifixión de Jesús. El mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. De la misma forma, una obra de Dios puede producir dos reacciones completamente diferentes, según el estado del corazón de la persona. Dios es nuestro Padre y heredamos su código genético. Todo creyente tiene escrito en su ADN espiritual el deseo de lo sobrenatural. Es nuestro sentido de destino predeterminado desde el momento en que nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón y reconocemos que somos pecadores y que hemos sido lavados ahora por su sangre. Ese ADN espiritual hace parte de nuestro espíritu. Es una pasión nacida de Dios. Y viene cuando se le enseña, se le razona. Pero cuando no se le ejerce o cuando queda enterrada bajo la decepción. El espíritu del anticristo obra hoy, tratando de influir sobre los creyentes para que rechacen todo lo que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Y ese rechazo adopta muchas formas religiosas, como mencionamos al principio, pero básicamente se resume en esto: rechazamos lo que no podemos controlar
Ese espíritu del anticristo ha trabajado para reducir el evangelio a solo un mensaje intelectual, mental, más que un encuentro sobrenatural con Dios. Tolera la mención del poder, si es en el pasado, porque ya no creen que Jesús pueda hacer los milagros que hacía, o que nadie pueda hacerlos porque era exclusivo de los discípulos, dicen algunos. Y ocasionalmente consideran que el poder es solamente para las personas que están súper ungidas, porque ese espíritu nunca espera que la unción del poder de Dios esté disponible aquí y ahora para todos los que creen, como Jesús lo prometió en Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero hoy el espíritu de control obra en contra de cada uno de los elementos preferidos de Dios en el hombre. ¿Cuáles son? La fe y la confianza, que quedan mal ubicados, porque hoy la depositamos en la capacidad del razonamiento del hombre, ya no en lo que dijo Jesús. El espíritu del anticristo ha dado origen a espíritus religiosos. Un espíritu religioso es una presencia demoníaca que trabaja para que cambiemos el modo de ser guiados por el Espíritu Santo, por la guía de nuestro intelecto. Ser guiados por el Espíritu Santo es un encuentro continuo con Dios. La religión idolatra los conceptos, el conocimiento mental y evita las experiencias personales. Trabaja para que adoremos los logros pasados a expensas de cualquier actividad presente de Dios en nuestra vida. Ese espíritu se alimenta de lo que sucedió en el pasado, del materialismo, del ego, de todo lo terrenal. Su táctica preferida es grabar en piedra una ideología aprendida, pero aprendida por el hombre, no por el Espíritu Santo. Por ejemplo, valora las lágrimas y desprecia la risa. Yo he escuchado a gente que dice, no, es que los que se ríen cuando el Señor les da gozo en lugar de llanto no es de Dios. Bueno, entonces, ¿para qué te dio las emociones del Señor? Cualquier cosa que reemplace la dependencia del Espíritu Santo y su obra de poder, se puede rastrear hasta el espíritu de oposición. Ahora pongan atención aquí. Seguir la unción, o sea, seguir al Espíritu Santo, es algo muy similar a la forma en que Israel seguía la nube de la presencia de Dios en el desierto. Los israelitas no tenían control sobre él. Él guiaba y el pueblo lo seguía. Ellos no predeterminaban que mañana la nube fuera a algún lugar o la columna de fuego fuera a algún lugar. No. El Espíritu Santo, que es una tipología, la nube y el fuego de Él los guiaba y el pueblo los seguía, donde quiera que iba, y se producían acontecimientos sobrenaturales. Pero si se apartaban de la nube, los milagros que los sostenían desaparecían. Ahora, ¿imaginas tú lo que hubiera sucedido si nuestros teólogos, maestros, hoy en día dominados por el miedo, hubieran estado ahí? Habrían creado tantas doctrinas para explicar por qué el ministerio sobrenatural que los había sacado de Egipto ya no era necesario para hacerlos entrar en la tierra prometida. Después las habrían grabado en tablas de piedra, pero como hoy el verdadero asunto es si damos prioridad a la presencia del Espíritu. Cuando eso está intacto, lo sobrenatural abunda, pero sin eso tenemos que crear nuevas doctrinas para explicar por qué estamos bien como estamos.
En palabras del Nuevo Testamento, ser un pueblo concentrado en su presencia significa que estamos dispuestos a vivir más allá de la razón, no impulsiva, ni neciamente, ni emocionalmente, porque esas son solo imitaciones de la fe real. El ámbito que está más allá de la razón es el mundo de la obediencia a Dios. La obediencia es una expresión de fe y la fe es nuestro boleto de entrada al ámbito de Dios, al reino de Dios. Pero lo extraño es que este énfasis en su presencia nos hace ser como el viento, tal como es la naturaleza del Espíritu Santo. Como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:8, su naturaleza es poderosa y justa, pero sus caminos no pueden ser controlados. Él es impredecible. Ahora, ¿cuántos ministros y líderes de la iglesia hoy en día esto les toca en su punto más débil? Porque en la mayoría de las iglesias, muy poco de lo que se hace depende del Espíritu Santo. Si Él nunca más apareciera, la mayoría de las iglesias no lo extrañarían hoy en día, porque hoy se manejan con programas, con ideas, con estrategias humanas, pero no bajo la guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos fuera quitado, híjole, esto lo digo con dolor, el 95% de las actividades de la iglesia continuarían adelante. Pero en la iglesia primitiva, si el Espíritu Santo les hubiera sido quitado, el 95% de sus actividades se hubieran detenido. Yo creo que hoy en día planificamos tanto, planificamos con diligencia, planificamos el año y a eso lo llamamos visión. Necesitamos volver a planificar lo que es bíblico. Nuestra diligencia y nuestra visión nunca deben usurpar la autoridad del Espíritu Santo. El señorío de Jesucristo se ve en nuestra disposición para seguir la guía del Espíritu Santo. Por eso seguimos esperando. Ya pasaron los 40 días, pero el Señor todavía nos está diciendo que esperemos. Y estamos esperando. Porque lo que es bueno y glorioso tiene un alto precio, cuesta un sacrificio. Y tenemos que seguir esperando con paciencia. Yo cuando oro y le digo, Señor, ¿qué está sucediendo? Me repite y me repite y me repite el versículo del Salmo 46:10. Quédate quieto y conóceme que yo soy Dios y seré exaltado en todas las naciones. Y eso me tranquiliza y me da paz, porque no es mi visión, no es mi programa, no es mi iglesia, es su iglesia. Y Él quiere que le devolvamos su iglesia. Pero ¿cómo lo seguiremos si no reconocemos su presencia? Cuanto más marcada es su presencia, más palpables son las manifestaciones de nuestros encuentros con Dios. Pero aunque las manifestaciones que vivimos cuando nos encontramos con Él son importantes, a quien verdaderamente ansiamos es a Dios mismo, no a la experiencia. A la gran mayoría de nosotros nos cuesta seguir la guía del Espíritu Santo, porque nuestra experiencia con Él es muy limitada. La mayoría lo conoce solo como el que nos da convicción de pecado o nos consuela cuando estamos sufriendo. En resumen, no estamos acostumbrados a reconocer la presencia real del Espíritu Santo.
Conocemos bien una pequeña lista de manifestaciones que son aceptables algunas veces y que se producen cuando Él aparece, como lágrimas o quizá una sensación de paz, cuando adoramos o cantamos una canción que nos ministra, pero poco lo reconocemos a Él solamente como persona. Y para empeorar las cosas, muchos, sin saberlo, lo rechazan porque se presenta de una forma a la que ellos no están acostumbrados o porque no aparece como lo ha hecho otras veces. Y eso es un acto de soberbia, rechazar automáticamente cualquier cosa que no comprendamos o que nunca reconocimos, ya que implica que si Dios no lo ha hecho para nosotros o no nos lo ha mostrado primero, no va a poder hacerlo con otra persona. Hoy en día, aunque pocos están dispuestos a aceptarlo, la actitud de la iglesia en los últimos tiempos es: si algo me hace sentir incómodo, seguramente no es de Dios. Y esto ha llevado a que surjan varios que se encomendaron a sí mismos la tarea de vigilar y que contaminan a la iglesia con sus propios temores. Pero el hambre de Dios, el hambre por Dios, da lugar en esos casos al temor, al engaño. Escúchenlo bien, porque el diablo desvirtúa. ¿En qué confías tú más? ¿En tu capacidad de ser engañado o en la capacidad de Dios para impedir que tú seas engañado? ¿Y por qué crees tú que Él nos dio el Consolador? Porque Él sabía desde el principio que sus formas de obrar nos iban a hacer sentir incómodos algunas veces. Ahora, para ir terminando por hoy, ¿qué imaginas tú cuando se habla de equilibrio? El temor al engaño ha abierto la puerta para un trágico movimiento entre los creyentes. O sea, ese movimiento declara que dado que tenemos la Biblia, si buscamos una experiencia con Dios que se pueda sentir, somos emocionalmente desequilibrados y nos exponemos a ser engañados. Y esos temores hacen que los creyentes se dividan. El temor separa y aísla. Pero esa es la imagen que muchos se hacen. Personas aparentemente equilibradas que valoran la Biblia como palabra de Dios, y en el otro personas emocionalmente desequilibradas que buscan experiencias espirituales esotéricas con Dios. Pero esa es la imagen real según la Biblia. Jesús hizo una afirmación sobre quienes tienen esa postura. O sea, estudio bíblico contra experiencia. Y Él les dijo a los religiosos, escuchen esto, en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas encuentran la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. O sea, si nuestro estudio de la Biblia no nos lleva a una relación más profunda con Dios, pues entonces es simplemente fortalecer nuestra tendencia al orgullo espiritual, a creernos que tenemos un conocimiento más que de los demás, a sentirnos muy conocedores de la palabra. ¡Uy, que si hay de esos! Aumentamos nuestro conocimiento de la Biblia para sentirnos bien con respecto a nuestra relación con Dios y para discutir con quienes no están de acuerdo con nosotros. Y cualquier grupo que desea defender una doctrina tiende a esa tentación si no tiene una experiencia con Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de esa idea? Quienes temen estar bajo el control del Espíritu Santo, en realidad están fuera de control, fuera del control de Dios, y muchos que son acusados de ser miembros del club de los buscadores de bendiciones, entre comillas, pueden dar testimonio real del toque de Dios que cambió sus vidas para siempre, porque ellos se convirtieron en la imagen más bíblica del equilibrio. Jesús no dijo, mis ovejas conocen mi libro. No,
Es su voz la que debemos conocer. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Pero por qué la distinción? Porque cualquiera puede conocer la Biblia como libro. El diablo mismo conoce y cita la Biblia. Lo hizo con Jesús en Mateo 4, del 1 al 10. Pero solo aquellos cuyas vidas dependen de la persona del Espíritu Santo reconocen su voz constantemente. Y eso no significa que la Biblia tenga escasa o ninguna importancia. Todo lo contrario, la Biblia es la palabra de Dios. Y la voz de Dios siempre será confirmada por las Sagradas Escrituras. La voz da impacto a lo que está escrito. Debemos estudiar diligentemente la Biblia, recordando que al conocerlo a Él, podremos comprender las mayores verdades de las Escrituras. Dios trabaja en las necesidades específicas, nos satura, nos llena con su presencia para que podamos aprender a reconocer su voz. A medida que nos abre su palabra y comenzamos a depender cada vez más de Él, y una vez más volvemos a concentrarnos en el regalo más grande que jamás hemos recibido, Dios mismo, a su Espíritu Santo que vive en nosotros. Y aunque nos referimos a la unción como algo, lo más correcto sería referirnos a la unción como Él. A medida que retomamos, o que Dios, mejor dicho, retoma las riendas de su pueblo, el Espíritu Santo obra para restablecer un parámetro más bíblico para la vida cristiana. Este cambio, aunque puede causar temor, es para mejor. Podemos y debemos conocer al Dios de la Biblia por experiencia. El apóstol Pablo lo expresó así en Efesios 3:19, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Quiero terminar preguntándote esto. ¿Conoces tú lo que sobrepasa tu conocimiento? Es una promesa de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta es una gran recompensa. Jesús lo expresó maravillosamente en Juan 14:21. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Otra vez, Juan 14:21. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es tiempo de que volvamos. Mañana veremos cuál es la meta del anticristo, cuáles son los engaños que él lanza contra el pueblo, con qué está engañando o con qué está usurpando el poder sobrenatural de Dios. Pero vamos a orar. Y te vuelvo a dejar con la pregunta que es el título del devocional. ¿Para qué te ungió Dios con el Espíritu Santo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso. Gracias, Señor, por confrontarnos. Gracias, Señor, por hablarnos directamente a nuestro corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando y de los que van a escuchar. Señor, gracias por hacernos entender que nos diste el poder para ser tus testigos, para exaltarte a ti, como tú mismo lo dijiste, que era la intención, el motivo, el propósito para cuando viniera el Espíritu Santo. En Juan 16:14, tú lo dijiste, porque Él me glorificará a mí y tomará de lo mío y se los hará saber. Necesitamos volver a la esencia, Señor. Necesitamos despojarnos de todo el heno, la hojarasca, de toda la paja que hemos permitido, de toda la basura que entra a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Es tiempo de volver a ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo, no por lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino por tu Espíritu Santo, como tú lo dices claramente, que los que son guiados por el Espíritu Santo son tus hijos. Tú
tú nos mostraste, Señor, que no se puede vivir una vida de unción, una vida ungida, si no es a través del Espíritu Santo. Tú no hiciste nada, como lo vimos ayer, si no fue a través del Espíritu Santo. Y nos diste el ejemplo, incluso cuando tú les estuviste hablando por 40 días a los discípulos, les dijiste que no se movieran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Pero hoy en día nos movemos tanto, hacemos tantas cosas, o queremos hacer tantas cosas sin la guianza tuya. Señor, sabemos que la respuesta tuya viene en camino. ¿Cuánto tardará? No sabemos. Tu palabra solo dice, aunque la visión tardare, esperaremos. Porque es tu promesa, Señor, y sabemos que tú tienes la respuesta ya, y que la respuesta viene en camino. Pero así como Daniel dice que él estuvo orando 21 días, pero hubo oposición en los aires, sabemos que hay oposición. Por eso oramos y descansamos también, como tú me lo has hecho ver. Quédate quieto y conóceme que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Señor, hoy yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo nos des convicción a cada uno para hacer lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 6 al 7, que avivemos el don de Dios que tenemos cada uno de nosotros, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo que nos levantemos como lo que tú nos has ungido, Señor, para ser tus testigos en todo lugar, para ir a todo lugar sin temor, sin miedo. Porque el mundo puede acabar con un cuerpo terrenal, pero no puede acabar con un espíritu eterno que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Hoy te rogamos, Señor, que nos des entendimiento para valorar, entender tu palabra, Señor. Que volvamos, Señor, a la esencia y a entender, a comprender y poner en práctica y darnos cuenta que hemos sido ungidos para ser tus testigos en todo lugar, testigos de Cristo, y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron tus últimas palabras antes de ascender al cielo y siguen siendo las mismas a cada uno de nosotros. No se muevan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a seguir la nube de tu presencia, el fuego de tu presencia, como el pueblo de Israel en el desierto, en medio de este desierto que estamos atravesando, para que nos lleves a esa tierra prometida que tú ya tienes destinada, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.